Uno de los perfumes de oud mejores del mercado a mi gusto. Alhambra Oud de Ramón Monegal. Arrancamos. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal. Como habrán visto, hoy vamos a hablar de lo que es Alhambra Oud de la casa de Ramón Monegal. El oud, un material preciado y costoso en la perfumería, el que se obtiene de los árboles de agar cuando estos se lastiman. Ahí se forma un hongo y ahí es de donde se saca la materia prima. Ramón Monegal contaba en una entrevista con los chicos de Naviru, les voy a dejar el canal en la descripción, que el oud usado en este perfume le había salido alrededor de 12.000 euros el kilo. Y decía él, que cuando se le acabe ese oud iba a tener que hacer una versión nueva de lo que era el Alhambra, que quizás le iba a llamar Alhambra 2. Así que los que tienen este perfume, cuídenlo porque vale oro. La presentación del perfume, la verdad que es un lujo. Miren el tamaño de caja que tiene. Ahora les voy a dejar un close-up de lo que es la caja. Como podemos ver, viene con la inscripción de la casa de Ramón Monegal. Y en su interior es donde viene el perfume y tiene una especie de vidrio que es más acrílico. Acá es donde viene el perfume y venía dentro de una bolsita que ahora la estoy reutilizando para otra cosa. La verdad que la caja esta es un lujo, la presentación un lujo. Creo que es un perfume que vale cada centavo de lo que pagamos. Voy a pasar a leerle las notas como para que tengan una idea de lo que tiene. En las notas de salida vamos a encontrar que tiene oud, manzana y flor de azahar del naranjo. En las notas de corazón también tiene madera de oud, tiene rosa y tiene jazmín. Y lo que es en el fondo tiene también oud, ambroxan y abedul. Es una combinación bastante explosiva porque tiene oud en las tres fases. Pero bueno, vamos a probar el perfume y les muestro el spray. El spray es espectacular. Por favor. Explosivo, exquisito, delicioso. Creo que no tengo adjetivos y palabras para describir lo que se siente al probar este perfume. En la salida vamos a encontrar ya lo que es la nota de oud bien prominente. Es un oud que creo que hay que estar familiarizado con el tema del oud para probar este perfume, porque si no por ahí les puede llegar a no gustar tanto. Es un oud con una salida bastante como quemada, por decirlo de alguna manera, bastante alquitranosa. Y no llega al punto de ser establo, el olor a establo. Creo que está equilibrado justo en el punto donde se convertiría en ese olor establoso y queda ahí delicado. A medida que va pasando el tiempo empiezan a salir unas notas frutales que yo intuyo que es la manzana que está declarada, pero no la percibo como manzana en sí. Yo lo que siento es como una nota frutal ácida. Entonces empieza a combinar esa nota maderosa de oud, de un oud pesado, un oud oscuro, con esa nota frutal y como ácida que aporta la manzana. A medida que empieza a secar, el perfume empieza a tomar protagonismo una parte floral. Yo no distingo el jazmín como tal. Sí, lo que percibo también es una dulzura que creo que es aportada por la flor de azahar. Y la rosa que yo le siento a medida que empieza a secar es como la rosa que podemos encontrar en flamenco. Una rosa tipo mermelada, por decirlo de alguna manera. El perfume se empieza a secar y se empieza a poner más cremoso. Se empieza a ahumar también, porque eso creo que es lo que aporta el abedul. Se empieza a convertir en un perfume ahumado, medio cremoso, medio atalcado, con una nota frutal y una nota floral. La verdad que es un perfume exquisito, es un perfume que es un 10 de 10. No hay adjetivo para describirlo. La faceta del oud va a estar en toda la vida de la fragancia. Va a arrancar lo que es medio establoso, pero no al punto de irse muy a lo animálico, no es tan animálico. Y a medida que empieza a secar, empiezan a aparecer esas notas afrutadas, esas notas florales. Y cuando ya está más seco, que aparece esa cremosidad, y esa polvosidad en el perfume, también se empieza a sentir un poquito ahumado. Es un perfume que para los que le guste el tema del oud, este perfume es un 10 de 10. Y para los que no hayan probado nada con oud, pruébenlo porque es un viaje realmente olfativo, hermoso.
Es impresionante. Aparte es adictivo, ¿no? Uno no puede dejar de olerlo. Es querer oler el perfume constantemente. Lo veo un perfume seductor, lo veo un perfume elegante, como dije antes, misterioso. Hay que tener cuidado con las atomizaciones. Si bien no es una bomba explosiva en lo que es en cuanto a proyección, no es que va a proyectar 5 metros. Es como 1 metro, metro y medio, pero el perfume se va a mantener ahí durante, no sé, 12, 13, 14 horas. La duración es eterna. Yo ayer, antes de hacer la reseña, me lo puse para olerlo un rato y poder comentarles mejor las percepciones que tenía del perfume. Y me fui a dormir y hoy me levanté y todavía lo seguía teniendo en el brazo. La verdad que es exquisito. El perfume lo veo dirigido para no gente tan joven, sino lo veo para gente de unos 30 años para arriba. Lo pueden usar igual los jóvenes, obviamente, pero tienen que estar más que nada familiarizados con lo que es el tema del oud, porque si no por ahí no va a ser muy de su agrado. Donde creo que más va a brillar y se le va a sacar más provecho a este perfume es en la noche. Lo veo un perfume bastante tirando de lo semiformal a lo formal. No lo veo un perfume para nada informal. Es un perfume para vestirlo, para marcar presencia, para marcar poder. Este perfume da esa sensación, poder. Y para llamar la atención, un 10 de 10 también. Es un perfume, como dije antes, adictivo, seductor, misterioso, elegante. Creo que tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores perfumes de oud del mercado. Y bueno, para ir cerrando, lo que les puedo decir es que este perfume, la verdad, el día que lo probé, me voló completamente la cabeza. Si bien yo al principio, cuando empecé en el tema de la perfumería, no era muy amigo del tema del oud, a medida que uno se va acostumbrando y va probando diferentes tipos de aromas, yo creo que estas composiciones a uno los terminan conquistando. Es un perfume chapó, para sacarse el sombrero. Y antes de finalizar, les quiero dar un spoiler que la semana que viene seguramente vamos a estar hablando de Herbaleder de la Casa de Sospiro. Así que bueno, no los entretengo más. Cualquier duda, sugerencia, me lo dejan en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, si les sirvió, si les gustó. Los invito a que se suscriban, a que le den like y, como digo siempre, perfúmense, disfruten de la perfumería. Mi nombre es Roberto y nos vemos en algún otro video del Bodegón de los Perfumes. Adiós.